Buenas tardes de nuevo. Continuamos donde lo dejábamos hace un rato. Sigue siendo 19 de julio de 1936, pero ahora tenemos que volver a atrasar el reloj hasta primera hora de la mañana, ya que pasaremos a analizar los acontecimientos de Zaragoza, en primer lugar. Recordemos que en otros puntos de España la rebelión sigue teniendo éxito, como Sevilla y Cádiz, donde ya toda la ciudad, en el caso de Cádiz, está en manos de los sublevados. Están llegando por avión y barco las primeras tropas del ejército de África. Sin embargo, el golpe ha fracasado en Málaga y en Madrid y Barcelona también, a excepción de algunos núcleos de resistencia en los cuarteles. Ha cambiado el gobierno republicano, ahora el presidente es José Giral, y a última hora de la noche se ha visto obligado a solicitar armamento francés, especialmente aviones, por los acontecimientos que ahora vamos a relatar, empezando por Zaragoza, cabecera de la Quinta División Orgánica. Aquí el general Cabanellas sacó ayer anoche las tropas a la calle, aunque no ha declarado el estado de guerra hasta las 5 de la madrugada de hoy. Concretamente ha sublevado al 17º y 18º regimientos de infantería y el 9º de artillería ligera. Asimismo, el 10º de artillería se ha sublevado en Calatayud. También le siguen las demás unidades de la Quinta División destinadas en Huesca, concretamente 2 regimientos de infantería en Huesca y en Jaca, bajo el mando del general de brigada Gregorio de Benito. Sin embargo, el batallón de montaña de Barbastro, también en Huesca, permanece leal a la República. En Teruel, que no cuenta con fuerzas militares, se han sublevado las unidades de la Guardia Civil, de manera que las 3 capitales aragonesas se unen al bando de los sublevados. En la región vecina de Navarra ya hemos visto varias veces que allí se ha gestado el golpe de Estado por obra del general de brigada Emilio Mola, que por cierto olvidé mencionar que su hermano estaba entre las unidades golpistas de Barcelona. Tras rendirse a los gubernamentales, acabó suicidándose esa misma noche. Por su parte, Mola ha estado hablando por teléfono esta madrugada con el breve presidente de gobierno Martínez Barrio. El contenido de la conversación no se conoce con exactitud, a pesar de que Martínez Barrio escribió memorias. Se limita a decir que trató de convencerle que se mantuviera leal al gobierno republicano, con vagas promesas de reforma política y de no tomar represalias, pero según otros autores habría ido más lejos, ofreciéndole incluso el Ministerio de la Guerra. Martínez Barrio siempre negó este último ofrecimiento. En todo caso, la respuesta de Mola ni siquiera con ese ofrecimiento fue positiva. Según la versión franquista de la historia, habría dicho que ya era demasiado tarde, lo cual sin duda era cierto, y que las masas que ambos bandos estaban ya movilizando les pedirían cuentas si ahora se echaban atrás y se llegaban a un acuerdo negociado. No importa exactamente lo que se dijera, lo cierto es que fue un intento in extremis de llegar a un acuerdo entre gobierno republicano y militares golpistas, y no fue posible porque ya se estaban produciendo muchísimos acontecimientos violentos en ambas zonas. En todo caso, a las 6 de la madrugada, después de hablar con Martínez Barrio, Emilio Mola declaró el estado de guerra en la provincia de Navarra. Contaba con 6.000 milicianos o paramilitares requetés, es decir, de los carlistas, el regimiento de infantería América y 2 batallones de montaña desplegados en Pamplona y Estella. Con estas unidades, Mola formó una columna. Va a ser lo que llamó Ricardo de la Cierva el verano de las columnas. Es decir, una vez asegurado el control de la capital, cada uno de los bandos de la capital de una provincia
cada uno de los bandos organizará una columna más o menos heterogénea de gente armada para tratar de dominar la provincia vecina o defenderse de los ataques de dicha provincia. El primero que da este paso en el bando sublevado es Mola, cuando dirige al coronel García Escámez bajo el mando de 3 batallones. Estos batallones no son solo de tropas regulares, es decir, se forman en base a compañías de las tropas que tiene el ejército y batallones formados por los requetés y los falangistas. Esos 3 batallones bajo el mando de García Escámez formará una columna que se dirige inmediatamente hacia Logroño, que también pertenece a la 6ª División Orgánica, y allí el general de brigada Víctor Carrasco Amilibia ha sublevado al regimiento de infantería Bailén y al 12º de artillería ligera. Sin embargo, debido al movimiento de milicias populares, no tiene la ciudad completamente ni la provincia completamente en sus manos, y por ese motivo, aparte de que es una ruta más corta en dirección hacia Burgos y Madrid, García Escámez se dirige, aunque todavía no llega hoy, en dirección a Logroño desde Pamplona. De hecho, tanto La Rioja como lo que entonces llamaban provincia de Logroño, como la de Navarra, estaban bajo el control de la 6ª División Orgánica con cuartel general en Burgos. Hace apenas 3 días, el general Mola se ha entrevistado con su superior, el general de división Batet, prometiéndole literalmente que no se embarcaría en ninguna aventura. Pues ahora el general Batet, a pesar de haber arrestado a uno de sus subordinados, González de Lara, al que han justo enviado ayer a la prisión de Guadalajara, no puede evitar que subordinados de incluso menor nivel que el de general, el coronel Marcelino Gavilán, secunde los planes de Mola y detenga al general Batet. Inmediatamente Gavilán ofrece la jefatura de la división al general ya retirado Fidel Dávila, de manera que el general Batet es depuesto y detenido por sus subordinados, y la 6ª División, ahora bajo el mando de Dávila, también se une al bando golpista. Esto hace que la sublevación se extienda a las provincias que dependen de ella, aunque no a todas. Es decir, siguiendo las órdenes ya debatidas antes del 19 de julio por los implicados en la conspiración, el regimiento de caballería Villarrobledo, desplegado en Palencia, se subleva en apoyo a las fuerzas de Burgos. No así el regimiento de infantería desplegado en Santander, cuyo jefe, el coronel Pérez García Argüelles, se mantiene leal a la República, por lo que más tarde, en el año 37, será fusilado por los ya denominados franquistas. En el País Vasco, también dependiente de la 6ª División Orgánica, la sublevación se restringe de momento a la provincia de Álava, donde a las 7 de la mañana el gobernador militar Ángel García Benítez, general García Benítez, proclama el estado de guerra con apoyo del coronel Vicente Abreu, comandante del 2º Regimiento de Artillería de Montaña, y el coronel Camilo Alonso Vega, comandante del Batallón de Montaña Flandes. Camilo Alonso Vega, de hecho, fue compañero de promoción del general Franco y desempeñaría importantes puestos políticos en la posguerra, como director general de la Guardia Civil. Continuando con Castilla, pasamos ahora a la 7ª División Orgánica, con cuartel general en Valladolid, donde vimos que anoche el general Saliquet destituyó a Molero al mando de la división, pero hasta esta madrugada no ha proclamado el estado de guerra. Esto hace que otras provincias dependientes de la división se unan al alzamiento. Por ejemplo, Segovia, donde se subleva el 13º Regimiento de Artillería Ligera, o Ávila, que no tiene fuerzas militares pero sí de orden público. Allí la Guardia Civil y los falangistas se hacen con el control de la ciudad y liberan a Onésimo Redondo,
el fundador de las Juntas Castellanas de Acción Hispánica, que fue uno de los partidos que formarían la Falange de las Jons. Redondo había sido detenido en marzo como líder falangista en Madrid y en junio, igual que trasladaron a José Antonio a Alicante, pues se le trasladó a Ávila para evitar una posible liberación por parte de sus simpatizantes. También la rebelión de Valladolid, la proclamación del estado de guerra en Valladolid hace que esto también se haga en otras provincias también dependientes de la séptima división orgánica. Por ejemplo, Salamanca, donde se subleva el regimiento de infantería La Victoria; Zamora, donde se subleva otro regimiento de infantería; y Cáceres, donde se sublevan el regimiento de infantería Argel en la capital y el batallón de ametralladoras en Plasencia. Por lo tanto, ya son 18 las capitales de provincia que hoy 19 de julio están en manos de los golpistas. Hay que añadir una 19ª, que es Albacete. En la zona de Castilla la Nueva, excepto Madrid, no ha habido movimientos reales de sublevación, pero sí en Albacete, que aunque hoy es Castilla-La Mancha, en aquel entonces era considerada parte de la región de Murcia. Ni en Murcia ni en las provincias de Levante hubo movimientos militares. Pero sí el teniente coronel Chapuli, desconozco la pronunciación porque he visto el nombre escrito de las tres maneras posibles. El teniente coronel Chapuli de la Guardia Civil se subleva al mando de sus unidades y controlará esta capital durante una semana. Por último, en el aspecto peninsular, los sublevados controlarán hoy también una 20ª capital de provincia, que es Oviedo. Pero para entenderlo hay que remontarse algunas horas. Asturias era una provincia muy de izquierdas, recordemos la revolución de Asturias en octubre del 34, y parecía la situación controlada. Recordemos también que era una comandancia militar exenta que teóricamente dependía de la 8ª división orgánica con sede en Galicia, en la que hoy no hay movimientos militares tampoco. Sin embargo, contaba con una comandancia militar especial. Al igual que eran los archipiélagos, había en este caso un coronel que estaba al mando de 2 regimientos de infantería y controlaba 2 regimientos de infantería en Oviedo y Gijón como comandancia militar exenta, teniendo en cuenta que había habido una rebelión armada de las izquierdas 2 años antes. Antonio Aranda Mata, que era el coronel al mando de la Comandancia Militar de Asturias, con sede en Oviedo, se consideraba un militar no político, por lo tanto no tenía antecedentes golpistas ni militantes. Declaró a las autoridades republicanas su lealtad, incluso entregó 200 fusiles a los mineros que habían acudido a Oviedo por si se producía un golpe de Estado, ya el 18 de julio. Y el 19 de julio, a la 1 de la madrugada, pues permitió y favoreció, por razones que ahora veremos, que esa columna de mineros, que había sido solicitada el 18 de julio desde Madrid por Indalecio Prieto, que acudiera a la capital de España para ayudar a sofocar el posible golpe de Estado que podía prepararse, como de hecho acabó hoy 19 de julio produciéndose en el cuartel de la Montaña y en Carabanchel. De esta manera se forma una columna, en realidad varias, una por carretera, otra por ferrocarril, que luego van ampliándose. Hasta 2.500 hombres, principalmente de Oviedo, Mieres y otras poblaciones de la cuenca minera, se organizan para ir en ferrocarril hacia Madrid. Están muy escasamente armados, solo con los 200 fusiles que les entregó Aranda, y se organizan en 2 columnas, una bajo el mando de Manuel Otero desde Oviedo y otra desde Mieres bajo el mando de Ramón González Peña, que era diputado socialista por Asturias. A las 5 de la madrugada ya salen de Mieres y a las 8 de la mañana salen del territorio asturiano y acaban llegando a León a las 10. Allí deben hacer un enlace ferroviario y vuelven a pedir armas, que ahora ya el gobierno
el nuevo gobierno de Giral ha ordenado a los gobernadores civiles que entreguen armas a las milicias. Sin embargo, el de León, por desconocimiento o por deslealtad, se niega a entregar armas a los mineros asturianos. Me refiero al gobernador civil de León. Casualmente, a las 12 a mediodía pasa por León el general Gómez Caminero, que era inspector general del ejército y venía de una visita de inspección por Galicia donde no había detectado nada normal. Ahora le exige al gobernador civil que entregue las armas a las milicias, pero solo pueden el gobernador militar, que es el coronel Bosch, al mando de un regimiento de infantería, se limita a entregar 200 fusiles en tan mal estado que Gómez Caminero se niega a firmar el recibo. 200 fusiles y 3 ametralladoras. La excusa es que necesita las armas para sus propios hombres. No se hace nada más para ello y ante la urgencia de dirigirse a Madrid, donde ya se ha sublevado el cuartel de la Montaña, a las 6 de la tarde van a salir esta columna de mineros asturianos, pero les llega también la noticia de que Valladolid está en plena rebelión y están bloqueando las vías del tren, los golpistas. Por lo tanto, se opta por una ruta alternativa que es ir por Zamora. Todavía no se había sublevado o se consideraba débil la resistencia golpista en Zamora. Entonces se dirigen unos por carretera y otros por ferrocarril hasta Benavente, en la provincia de Zamora, donde pasarán la noche. Más o menos en ese momento, cuando están camino de León a Benavente y ya están lejos de Asturias, el coronel Aranda se quita la careta y proclama el estado de guerra en Oviedo, sublevando al regimiento de infantería Milán y al grupo de artillería a caballo. Hay una cierta y breve resistencia por parte de los guardias de asalto en uno de los cuarteles de Oviedo, pero al caer la noche casi toda la ciudad está en manos de los golpistas. No así el resto de la provincia, aunque desde ayer Aranda venía conferenciando con el coronel Pinilla al mando del regimiento de infantería Simancas con cuartel en Gijón. Sin embargo, a fecha de hoy, el regimiento Simancas todavía no se ha sublevado. En todo caso, el día termina, este día tan intenso, con 20 capitales de provincia en manos de los golpistas y 30 todavía en poder de la República, destacando algunas tan importantes como Madrid, Barcelona, Valencia o Bilbao. En las dos últimas ni siquiera ha habido intentos de sublevarse. En Bilbao porque no lo tenían preparado y en Valencia porque los encargados de dar el golpe de Estado no se atreven ante el fracaso de Valencia y tal vez ante la actitud pasiva, incluso condenatoria, de la derecha regional valenciana, que era la versión valenciana de la CEDA. Es decir, faltos de apoyo civil y militar, los golpistas de Valencia no se muestran. Es el único consuelo para un gobierno un nuevo gobierno, el de Giral, que hoy se encuentra tan desesperado que, como vimos, termina el día enviando un telegrama al primer ministro francés, Léon Blum, solicitándole armamento y aviones para aplastar el peligroso golpe militar. Para concluir, hablaremos de la situación de la Armada. A las 8:15 de la mañana de hoy 19 de julio, después de desembarcar la altabor de regulares en Cádiz, procedente de Ceuta, escoltar el desembarco, el destructor Churruca se ha dado cuenta de que sus oficiales están uniéndose a la conspiración y una vez han desembarcado a las tropas que podrían haber evitado el motín que estaban ellos preparando, pues estos marineros se hacen con el control del buque, detienen a sus oficiales y deciden dirigirse a la ciudad internacional de Tánger, a la zona internacional de Tánger, en Marruecos. Tánger, aunque perteneciente al Reino de Marruecos, había sido declarada zona internacional, es decir, en 1923. No pertenecía ni al protectorado español ni al protectorado francés, sino que era administrada por 3 países, España, Francia y el Reino Unido, que luego aumentaron a 7, y por lo tanto era una zona segura para llevar un buque ya que los marineros
En primer lugar, al haber detenido a los oficiales, no se fiaban de ellos y no podían concederles el mando del buque. Sospechando que en otros barcos de la Armada sí se habían unido al golpe de Estado, no se veían los marineros republicanos con capacidad de manejar el buque en situación de combate, ni siquiera mucho de navegarlo por sí mismos. Por lo tanto, optaron por la solución más sencilla, que era buscar refugio en Tánger. Comunicados posiblemente por radio, varios barcos siguieron esta senda del destructor Churruca. Desconfiando de sus oficiales, los detuvieron y los dirigieron a la ciudad de Tánger. Concretamente, en la zona del estrecho siguen esta dinámica dos guardacostas, el Wad Lucus y el Wad Muruya, y un cañonero, el Laya. Hay que añadir dos barcos más, que son el crucero Libertad y el crucero Miguel de Cervantes. Los cruceros de batalla, de mayor calado que los destructores y por supuesto que los guardacostas y el cañonero, procedían de la base naval del Ferrol y, en el caso del Libertad, ya había llegado al estrecho el 19 de julio, siguiendo las órdenes de Giral para bloquear el paso al ejército de África. Pero los marineros no se fiaron, como ya he dicho, de que sus oficiales fueran a cumplir esa orden, así que prefirieron amotinarse, detenerlos y dirigir, al igual que los 4 buques citados, a Tánger. El crucero Miguel de Cervantes, también procedente del Ferrol, hizo exactamente lo mismo, solo que al llevar cierto retraso por haber parado en Vigo para repostar, el motín tuvo lugar no en el estrecho, sino a la altura de Lisboa. Pero no cambia mucho el resultado. 6 barcos de la República, en 6 barcos de la República, más otros 2, recuerdo, 2 destructores donde el motín tuvo lugar ayer, los marineros se hacen con el control, pero sintiéndose incapaces de manejar el barco por sí mismos en situación de combate, optan no por bloquear el estrecho ellos solos, sino dirigirse a Tánger para buscar refugio. Uno de los 2 barcos que se sublevó, mejor dicho, cuyos marinos se sublevaron ayer, se amotinaron para evitar que sus oficiales pasaran el buque al bando sublevado, fue el almirante Valdés, que se había dirigido hacia Cartagena, su base de origen. Llegó a las 5 de la tarde de hoy y allí comunicó al resto de la flotilla de destructores que muchos oficiales eran traidores y que había que detenerlos. Habrá más motines al día siguiente y algún otro, de manera que continuaré hablando de esto en los días posteriores. No obstante, debo reconocer que todavía no tengo información suficiente para contrastar hasta qué punto los motines de la marinería fueron sangrientos. La propaganda franquista habló mucho de oficiales asesinados a mansalva en los buques y arrojados por la borda. Todavía, por lo que sé, no se ha producido nada de esto. Habrá casos no masivos los días siguientes, aunque sí es cierto que muchos de los oficiales detenidos fueron llevados a la base naval de Cartagena, donde a lo largo del mes de agosto fueron juzgados por traición y sabotaje, y muchos de ellos fueron fusilados. El número exacto solo lo conozco a través de Hugh Thomas, que cita a Salas Larrazábal, que hay que reconocer que era un historiador notoriamente franquista. Salas Larrazábal habla de 230 oficiales de la marinería asesinados o fusilados, lo cual supone 1/3 del total. Puede ser una cifra exagerada, no dispongo de materiales ni tiempo para contrastarla, pero existen libros sobre la historia naval de la Guerra Civil. Es cuestión de investigar y comprobarlo. Pero en todo caso, lo que cuenta aquí es que la marinería es leal a la República mayoritariamente, los oficiales son golpistas mayoritariamente, pero la falta de organización del golpe de Estado en la Armada hace que la mayoría de barcos queden en manos de la República gracias a los marineros, pero no puedan ser utilizados adecuadamente porque los marinos o suboficiales navales no tienen los conocimientos adecuados. De manera que la flota se queda prácticamente como neutral, es decir,
está a favor de la República mayoritariamente, pero no puede ser utilizada con provecho. Hablaremos más de esto los próximos días porque seguirá habiendo acontecimientos navales. Ahora hay que dejarlo por hoy, pero el día de mañana, 20 de julio, también será muy abundante en acontecimientos. Así que muchas gracias de nuevo por escucharme y hasta mañana.